Chapter 151-1. Se han ido todos. Sigamos adelante, muchachos, gritó Spider-Man al grupo que estaba no muy lejos. Estaba seguro de que si lograban ganar esta batalla, sería necesario hacer una gran celebración a su regreso. Estallido. Sus palabras cayeron en oídos sordos mientras todos se concentraban intensamente, desatando poderosas ráfagas de energía hacia los demonios que se acercaban. Todo el espacio tembló bajo el inmenso poder, distorsionando todo a su alrededor. Estos demonios son realmente molestos, murmuró Wanda al notar que un demonio cargaba desde un costado. Aunque individualmente eran débiles, su abrumador número los convertía en una amenaza persistente. Déjame encargarme de esto, intervino la bruja oscura, con las manos brillando con una potente energía escarlata. Formó bolas de energía de distintos tamaños y las lanzó contra los demonios. Siguiente momento. Auge. El suelo se derrumbó al instante, con un temblor similar a un terremoto de magnitud 8. El entorno se hizo añicos y se desintegró, sin dejar nada intacto. El escudo protector que envolvía todo el dominio de Dios tembló, perdiendo su anterior estabilidad. Observando desde la distancia, el viejo patriarca frunció el ceño. ¿Hay alguna manera de contactar con Brice y los demás? Le preguntó a un joven ángel que estaba cerca. Comprendiendo la gravedad de la situación, sabía que sin refuerzos, Finn y los demás no podrían sobrevivir. Actualmente no hay contacto con Brice, respondió solemnemente el ángel. Reconoció la urgencia pero no podía hacer nada sin comunicarse. ¿La facción de los ángeles tiene reservas restantes? Presionó el patriarca. Solo unos pocos, reservados para momentos críticos, dudó el ángel. El patriarca comprendió y ordenó. De todas formas, despliéguenlos ahora. Si Finn y los demás flaquean, nuestra facción se enfrentará a una grave crisis. Reconociendo la orden, el ángel partió rápidamente. El patriarca, apesadumbrado, esperaba que Brice y los demás regresaran a tiempo para salvar la situación. En medio del campo de batalla, las manos de Finn emanaron una aura negra formidable al materializarse la espada de Visanti. El inmenso poder del arma hizo vacilar a los demonios cercanos. Sin previo aviso, los demonios avanzaron sin mostrar miedo. ¿De verdad creen que pueden conmigo, bastardos? Preguntó Finn con frialdad. Con un poderoso golpe, una majestuosa energía de espada surgió, como una puerta al cielo, destruyendo a los demonios que atacaban sin esfuerzo. La energía residual formó ondas de choque invisibles que sembraron el caos en el campo de batalla. La luz de la espada iluminó el cielo, haciendo casi imposible ver nada más. Los escombros y el polvo llenaron el aire, y la energía de la espada desatada creó un efecto similar a una tormenta. Los árboles se sacudieron violentamente, y aquellos que anteriormente habían sido encendidos por la energía circundante ahora quedaron reducidos a cenizas, esparcidas por el cielo. Incluso el suelo que se encontraba debajo fue arrancado, dejando al descubierto varios metros de tierra. Mátalo. No podemos dejar que continúe. Su fuerza es abrumadora. Al reconocer a Finn como la principal amenaza, los reyes demonios ordenaron a sus legiones que lo atacaran. Wanda y los demás intentaron ayudar, pero fueron interceptados por innumerables demonios, lo que les impidió llegar hasta Finn. Ustedes todavía son demasiado estúpidos, se burló Finn, imperturbable ante los demonios que se acercaban. Auge. Un rugido ensordecedor resonó mientras la feroz energía de la espada estalló en todas direcciones. Todo el reino fue barrido por la intensa fuerza. Los terrenos cubiertos de nieve quedaron completamente desnudos y la nieve se vaporizó instantáneamente como consecuencia del desastre. Los árboles temblaron violentamente, algunos fueron arrancados de raíz y arrojados al cielo por el flujo de aire de la espada. Grandes franjas de tierra quedaron expuestas y enormes cantidades de tierra fueron lanzadas hacia el cielo. Finlandés. Wanda miró de reojo y vio la pequeña figura de Finn. Estaba terriblemente preocupada en ese momento y no quería verlo sufrir ningún daño. Irse. Con un fuerte grito, las manos de Wanda se juntaron y una ola de poder escarlata incomparablemente majestuoso surgió de ella, como un mar embravecido de ríos, casi aplastando todo a su paso. Auge. En un instante, interminables ondas de choque se extendieron en todas direcciones desde el punto de impacto donde ambos lados chocaron. Innumerables formaciones rocosas quedaron expuestas directamente desde el suelo bajo el aterrador impacto y volaron hacia el cielo, cubriéndolo en la mayor parte. Fue una escena incomparablemente aterradora. En cuanto a las interminables consecuencias de la colisión, no mostraron signos de detenerse mientras se dispersaban en todas direcciones.
Se formó una onda de choque aún más aterradora, con una locura impactante que hizo rodar una cantidad infinita de tierra y rocas, junto con árboles completamente arrancados de raíz, todos saltando hacia la distancia. Todo el suelo tembló locamente bajo el impacto de tal onda expansiva. Todo temblaba sin control. El cielo y la tierra rugieron y todo tembló como si el mundo mismo estuviera a punto de derrumbarse. Parecía absolutamente aterrador. Los demonios que rodeaban el área fueron expulsados uno tras otro en un instante, sus cuerpos destrozados por la abrumadora energía. No os preocupéis chicos, allá vamos. En ese momento, un grupo de ángeles blancos apareció repentinamente en el aire. El aura misteriosa que emanaba de ellos hizo vibrar con fuerza el espacio circundante, como si algún tipo de energía luchara por contener esta poderosa fuerza. Tan pronto como se pronunciaron las palabras, todos estos ángeles se lanzaron al campo de batalla, enfrentándose ferozmente a las fuerzas demoníacas. La situación, que ya había sufrido una destrucción masiva, se revirtió rápidamente con la llegada de los refuerzos angelicales. Llegaron los refuerzos de los ángeles. Trabajemos juntos para acabar con todos estos tipos asquerosos. Gritó Peter Spider-Man. Inmediatamente cambió al modo de combate, y el equipo arácnido de su cuerpo cambió al modo tecnológico, disparando proyectiles contra las posiciones demoníacas. Y en ese momento, más lejos, corrientes de láseres de energía se dispararon rápidamente desde atrás, barriendo grandes franjas del campo de batalla y derribando a los demonios. Todos inconscientemente se giraron hacia la fuente y vieron al viejo patriarca, que dirigía la batalla desde la distancia. Rápidamente se dieron cuenta de que no solo los ángeles eran una fuerza formidable, sino que este dominio de Dios también poseía una tecnología muy avanzada. En este caso, nuestras posibilidades de ganar han aumentado considerablemente, comentó la bruja oscura, con una expresión más intensa ahora que los ángeles habían llegado. El traje de batalla en su rostro reflejaba el cambio de enfoque. Con los ángeles uniéndose a la lucha, la guerra entre los dos bandos estaba llegando a su punto máximo una vez más. ¡Sas! En ese momento, el mundo entero tembló violentamente. Auge. El sonido ensordecedor de una colisión explotó en todas direcciones desde el punto donde los puños de Clark y Zod chocaron. Todo tembló tras el impacto, desde el cielo hasta la tierra. El suelo se agrietó bajo la tremenda fuerza, abriendo profundas fracturas que parecían alcanzar el mismísimo núcleo del planeta. Rocas y escombros fueron lanzados al cielo como si se hubiera producido un terremoto de magnitud 8. Todo lo que antes se había destrozado ahora se derrumbaba bajo la intensidad, como esculturas de arena golpeadas por un viento poderoso e imparable. Toda la zona estaba bañada por un tono carmesí, como si dos soles rojos hubieran aparecido de repente en el cielo, proyectando su aterradora luz sobre el campo de batalla. Parecía como si el mundo mismo estuviera al borde de su fin. En el aire, la inmensa presión de la colisión se extendió hacia afuera, creando un aura terrible que envió ondas de choque a través de los alrededores. Y luego, auge. Dos ondas de poderosa luz energética chocaron directamente, desatadas por la tecnología avanzada del oponente. No perderemos, absolutamente no. Apresurémonos juntos, muchachos. No podrán resistir nuestro golpe más fuerte. Bajo el liderazgo de varios reyes demonios, las fuerzas demoníacas avanzaron con una postura invencible, cargando sin miedo como soldados que ya habían aceptado la muerte en el campo de batalla. Los rugidos que sacudieron el cielo resonaron en el caos. El repentino estallido de energía formó pliegues espaciales visibles en el aire, creando ondas que se extendieron hacia afuera. ¡Sas! Con el continuo bombardeo de energía, la batalla entre ambos bandos alcanzó un punto álgido. Era como si el mundo mismo estuviera al borde de la destrucción total. Todo ardía, el espacio se distorsionaba y se desgarraba. La situación se había vuelto desesperada. El viejo patriarca, observando desde atrás, notó esto y frunció el ceño. Envía a algunos de los nuestros a reparar esos pliegues espaciales. Si el espacio se rompe, nos causará más problemas en el futuro. Los ángeles que lo rodeaban asintieron y, sin dudarlo, entraron en acción. Mientras tanto, la batalla continuaba. Llamas y polvo cubrían la tierra, envolviendo la zona. Los ejércitos de ambos bandos se enfrentaron, bombardeándose con ráfagas de energía. El intenso brillo de sus ataques creó un aura impenetrable sobre la zona, ocultando la verdadera situación. Los demonios han avanzado en otras direcciones. ¿Qué debemos hacer? La bruja oscura miró de reojo y notó que, a la izquierda, los demonios que habían estado cargando en su dirección habían cambiado de rumbo repentinamente. Vayan a interceptarlos. Estoy aquí, no se preocupen.
gritó Finn con voz llena de confianza. Las dos brujas asintieron pesadamente antes de transformarse en rayos de luz y volar hacia la nueva amenaza emergente. Al mismo tiempo, el ala derecha del campo de batalla presenció movimientos similares. Stephen y los demás no se quedaron de brazos cruzados y trajeron de inmediato a Spider-Man para ayudar. En ese momento, justo frente a ellos, aún había muchos grupos de demonios, quizás incluso más numerosos que antes. Afortunadamente, habían llegado refuerzos en forma de ángeles, o de lo contrario no habrían podido resistir el ataque del enemigo. ¿Por qué no se puede matar a estos monstruos?, murmuró Finn para sí mismo, frunciendo el ceño al darse cuenta de que algo andaba mal. Aunque la fuerza general de la facción demoníaca no era abrumadora, su gran número era imposible de ignorar. A pesar de la devastación previa, los demonios seguían llegando, como una inundación incesante. Los demonios que ya habían eliminado, junto con la energía de la espada que acababa de desatar, casi habían aniquilado a 2/3 de sus fuerzas. Pero aún así, el número de demonios que avanzaban parecía crecer sin cesar. Finn sabía que algo tenía que cambiar antes de que se sintieran abrumados. En este momento, justo frente a ellos, aún había muchos grupos de demonios, incluso más grandes que antes. Por suerte, Finn contaba con el apoyo de los ángeles. De lo contrario, no habría podido resistir el ataque del oponente solo. ¿Por qué no se pueden matar a estos monstruos? Finn frunció el ceño ligeramente y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aunque la fuerza general de la facción demoníaca no era particularmente formidable, y su ventaja provenía de su gran número, no podía comprender cómo su número seguía creciendo. El anterior golpe de energía de la espada casi había eliminado a 2/3 de ellos. Pero aún así, los demonios que avanzaban parecían una marea interminable. Su número seguía creciendo. Estos demonios están empezando a aumentar en número. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Matar a estos demonios directamente. Pero hay tantos. Me temo que no podremos matarlos a todos. Los ángeles de apoyo hablaron con frustración. Incluso bajo tanta presión, no mostraron señales de rendirse. Pero en ese momento, auge. Un impacto masivo se estrelló contra el centro de la ciudad. Aterrizó de lleno en una intersección rodeada de imponentes rascacielos. Y en el momento en que tocó el suelo, una onda de choque circular estalló en todas direcciones. En cuestión de segundos, las grietas se extendieron por el suelo, claramente visibles a simple vista. La enorme fuerza del impacto alcanzó su punto máximo, semejante a un tsunami que avanzaba rápidamente o a una montaña que se desplomaba desde el cielo. Auge. Instantáneamente, la tierra se partió, la tierra se agrietó y la atmósfera tembló con un rugido como si los cielos mismos se hubieran desgarrado. Una densa nube de polvo y humo estalló en el cielo, ascendiendo con una fuerza aterradora, sacudiendo el sol y la luna. En ese momento, todo tembló como si el día del juicio final hubiera llegado y los propios titanes caminaran sobre la tierra. Todos los edificios circundantes fueron destruidos. Incluso desde miles de metros de distancia, el violento sismo era palpable. Inmediatamente después de esto, los vientos nacidos de la colisión de energía se expandieron hacia afuera, creando huracanes que arrastraron escombros y escombros. Susurre. El viento rugía ferozmente. Brice y los demás han vuelto. Una voz resonó entre la multitud y todos se giraron hacia la fuente del poder. Eran Brice y los otros refuerzos. ¡Genial! Nuestros refuerzos llegaron justo a tiempo. Ahora no tenemos que preocuparnos de que estos demonios nos quiten la casa. Definitivamente podemos destruirlos. Estos demonios son repugnantes. Creo que bajo el mando de Brice, cambiaremos el rumbo. Los ángeles se unieron, con la moral por las nubes. El campo de batalla rugió con brutal intensidad, estremeciendo los cielos y extendiéndose por toda la región. Solo los gritos de los moribundos y las explosiones del combate resonaban por toda la tierra. El siguiente momento, los ángeles avanzaron. Toda la legión angélica se transformó en rayos de imagen residual, más rápido de lo que el ojo podía seguir, dejando rastros en el cielo mientras se lanzaban hacia las filas de demonios. Auge. La energía de ambos lados chocó violentamente. Enseguida, fuertes vientos, visibles a simple vista, se extendieron hacia el exterior. El aire circundante se distorsionó por la enorme presión del choque, deformándose en pliegues y ondas retorcidas. Ola tras ola de fuerza tormentosa estallaron desde el lugar del conflicto. Sush. Las energías emergentes estallaron juntas. Con un rugido ensordecedor, el sonido de su colisión destrozó el aire.
En el centro del choque, la energía se fusionó con el poder de un emperador eterno. Allá arriba, un sol rojo parecía formarse en el cielo. La temperatura se disparó, subiendo varios grados a lo largo de kilómetros de tierra. El cielo y el suelo brillaban rojos, iluminados por dos rayos carmesí que chocaban en el cielo. Bum bum bum. Más olas de consecuencias destructivas irradiaron desde los cielos. La tierra de abajo quedó reducida a polvo y escombros. Es demasiado tarde para que detengas algo. Desde entre la multitud de demonios, uno de los reyes demonios se burló, creyendo que su plan finalmente estaba tomando forma. El campo de batalla se convirtió en un laberinto opaco de humo y caos. Estallido. De repente, comenzaron a aparecer grietas en las barreras de energía de ambos flancos. Fue como si una fuerza inmensa las hubiera golpeado y ya no pudieran soportar la energía externa. Auge. La barrera se rompió. Los fragmentos se dispersaron como estrellas carmesí en el cielo y cayeron como lluvia. En ese instante, ondas de energía bombardearon el campo protector sin descanso. El brillo del escudo se atenuó como si lamentara su inminente desaparición. Sus pedazos se dispersaron, sin quedar integridad, solo fragmentos volando por el aire. La energía creciente se extendió nuevamente y el suelo ya destrozado comenzó a temblar violentamente. Las piedras rotas se convirtieron en polvo. Los cielos temblaron, la tierra se estremeció y el terror descendió por todos los frentes. Incluso los escombros sueltos fueron arrastrados hacia arriba por las ráfagas de viento y el calor. Sintiendo su momento de oportunidad, los reyes demonios ordenaron a sus ejércitos que avanzaran. Este fue un avance crucial. Si lograban proclamarlo, todos los esfuerzos previos darían sus frutos. Detenedlos, ahora. Brice rugió con urgencia. Los ángeles se reagruparon y avanzaron a toda velocidad. Pero era demasiado tarde. Los demonios eran rápidos. En un abrir y cerrar de ojos, ya se habían colado por la brecha. No se detuvieron. Aceleraron y corrieron hacia su siguiente objetivo. Retrocedan rápido. Esta zona ya no se puede defender. En ese momento, el viejo patriarca en lo alto de la fortaleza utilizó un hechizo de proyección para enviar su voz resonando a través del campo de batalla hacia su gente. Por un momento, nadie se atrevió a ignorarlo y todos se retiraron bajo esta orden. Después de todo, si continuaban en la misma posición, los demonios inevitablemente abrirían otros frentes. Eso era algo que Brice no podía permitir. Date prisa y defiende ese lado. No debemos permitir que el enemigo atraviese esa línea de defensa. Si lo hace, todos nuestros esfuerzos previos serán en vano. Ante el rugido de Brice, los ángeles se dispersaron de inmediato, corriendo a reforzar el punto crítico. No tenían tiempo que perder. Si el enemigo lograba abrirse paso, sería demasiado tarde para recuperarse. Auge. Ola tras ola de inmensa energía se elevaron hacia el cielo y luego detonaron con una fuerza atronadora. Arriba, las nubes reunidas se agitaban violentamente, formando espirales que formaban un inmenso vórtice. Un enorme rayo azul de energía se elevó al cielo, expandiéndose en una onda pulsante. En un instante, se convirtió en un portal, un pasaje directo entre dimensiones. Y entonces vino. Innumerables demonios con brillantes armaduras plateadas aparecen desde ángulos imposibles. Instantáneamente, una presión abrumadora se apoderó de la ciudad. Todo tembló. Los civiles que huían en todas direcciones estaban presa del pánico. Sus corazones latían como tambores de guerra. Bum bum bum. Los demonios, grotescos y feroces, comenzaron a desatar ondas explosivas de energía oscura, destrozando el horizonte con cada golpe. La destrucción fue apocalíptica. El olor a ozono y azufre impregnaba el aire. Los edificios se evaporaron en cenizas. Ninguna barrera pudo contener la embestida. Stephen, ve a ayudarlos. Están apareciendo más demonios por allí. Finn le gritó al Doctor Strange. De inmediato, varios demonios corpulentos se abalanzaron sobre Finn, irradiando una densa energía oscura. Este frunció el ceño y blandió su pesada espada, desatando un arco de luz cegadora. Los veo. Peter, ¿estás conmigo? Stephen asintió con gravedad, señalando al joven hombre araña que estaba a su lado. Sí, señor Stephen. Peter asintió, inusualmente serio. No había lugar para bromas. La situación era demasiado grave. Con enemigos tan competentes y numerosos, el fracaso significaría el colapso del multiverso. Y eso era impensable. Mientras los dos héroes se alejaban, la marea se abalanzó sobre la posición de Finn. Los demonios irrumpieron como un maremoto. Finn se enfrentó solo a ellos. Sin otra opción, apretó los dientes y blandió su espada una y otra vez, abriéndose paso a través del caos como un trueno. Retumbres.
Una fuerza opresiva se extendió por el campo de batalla como una marea negra, devorando el horizonte. Nada podía escapar de ella. Los demonios, lo suficientemente numerosos como para bloquear el sol, descargaron destrucción sobre el mundo. Pero entonces, un nuevo poder surgió de los cielos. Una energía abrumadora irrumpió, contrarrestando la oscuridad. Aunque los cielos permanecieron llenos de alas y sombras demoníacas, la nueva energía destrozó su impulso. En un instante, el campo de batalla quedó atrapado en una vorágine de fuerza pura. ¿Cómo es esto posible? Los reyes demonios lo miraron con incredulidad. La sola presencia que emanaba de Finn bastaba para inquietarlos. No era solo poder, era la muerte encarnada. Muchos de los señores demonios se quedaron sin aliento. Sus expresiones se distorsionaron alarmadas a medida que las ondas de luz se intensificaban, rompiendo sus formaciones como si fueran cristal. ¿Quién carajo es él? Esa energía, es abrumadora. Si esto continúa, acabará con todo el ejército antes de que podamos contraatacar. No te quedes ahí parado, deténlo. ¿Es un dios? ¿O solo un humano con poderes divinos? Antes de que pudieran actuar más. Auge. La misma fuerza aplastante que había recorrido el cielo ahora rugía hacia las legiones de demonios. Rugido. Un grito de agonía surgió de las filas de demonios. Lo sintieron. El fin de los días. Como un tsunami que se abalanzaba, imparable. Eran impotentes. Para cada demonio, la fuerza era insuperable. Una montaña de ira. Un juicio cósmico. Eran menos que hormigas bajo la bota de un dios. Algunos cayeron del cielo, golpeados no por la fuerza física, sino por puro terror. Murieron de miedo, rugido. Incluso los demonios alados que estaban arriba, chillando y aullando, sintieron la presión abrasadora. Sus gritos perforaron los cielos, retorcidos por el dolor y el miedo. Al presenciar la devastación, tanto los demonios como sus reyes se congelaron. Sin habla. ¿Podría una persona realmente aniquilar un ejército? Sin mover un dedo más, la mitad de sus fuerzas se estaban desmoronando. ¿Quién era este guerrero? ¿Fue esto realmente obra de un dios? El campo de batalla quedó en silencio por un momento mientras los señores demonios en el horizonte comenzaron a temblar. Sus pupilas se dilataron. Su confianza quedó destrozada. Porque delante de ellos se puso de pie Finn, la tormenta hecha carne. ¿Quién es él? Parece que su fuerza es demasiado aterradora. ¿Acaso tenemos alguna posibilidad de detenerlo? Ahora parece imposible. Su poder es abrumador. Tenemos que encontrar otro punto de ruptura, o esto acabará muy mal para nosotros. Las miradas de muchos señores demonios estaban fijas en Finn. El miedo en sus miradas era innegable. Ni siquiera las huestes angélicas del pasado habían invocado semejante temor. Pero ahora, ante este hombre, sentían auténtico miedo. Tal vez fue el poder puro que emanaba, o algo aún más profundo, algo primordial que sacudía su esencia misma. No era evidente, pero era inconfundible en la tensión que se reflejaba en cada rostro. ¿Sigues ahí aturdido? Entonces vete al infierno. De repente, sin un sonido, sin una sola onda, Finn apareció detrás de ellos. Su figura, esbelta y tranquila, era como un fantasma deslizándose por las fisuras de la realidad misma. Sus movimientos eran pura ilusión. Indetectables, fantasmales y escalofriantes. ¿Eh? No te hagas el engreído. Deberíamos ser nosotros los que lo digamos. Estás rogando por la muerte. Los señores demoníacos salieron de su estupor e invocaron al instante enormes esferas de energía crepitante y volátil en sus palmas. Planetas de destrucción pura. Los enormes orbes brillaron con energía letal y, sin dudarlo, los lanzaron hacia Finn. Auge. El campo de batalla se incendió en una explosión de energía abrasadora. El calor se extendió por el aire, distorsionando el espacio mismo. Toda la zona se convirtió en un hervidero de violencia. El aire aullaba con fuerza mientras la energía se extendía en todas direcciones, plegando el espacio y distorsionando la realidad en una onda tras otra de pliegues caóticos. Vórtices de calor y fuerza detonaron en los cielos, y el reino se estremeció bajo su ira. Pero Finn, intacto. La destrucción estaba en todas partes, pero no en él. Él flotaba arriba, impasible. ¿Esto es realmente todo lo que tienes? Su voz, fría como el espacio, cayó como una espada. La espada de Visanti palpitaba en su agarre. Con un golpe devastador, atravesó el cielo turbulento. La hoja excavó una grieta de energía concentrada, cegadora, majestuosa y absoluta. ¡Sas! De ese único golpe surgió una catastrófica ola de energía, majestuosa y ancestral. Cayó en espiral como un juicio celestial, detonando el espacio distorsionado en grietas irregulares de negra nada.
Si no lo detenemos ahora, estamos acabados. Ataquen juntos. No le den ninguna oportunidad. Él no es humano, no puede serlo. Los reyes demonios respondieron de inmediato, canalizando poder desde los planos inferiores. Un trueno de palmas y una enorme barrera de energía florecieron en el cielo como un muro de escudos forjado con los huesos de dioses muertos. Auge. La columna de energía de la espada de Visanti se estrelló contra la barrera. El impacto encendió los cielos, y las ondas sonoras detonaron como bombas. Solo el refuerzo místico de la dimensión de bolsillo de Kamartaj evitó la catástrofe global. ¿Qué demonios? ¿Cómo es tan poderoso? Alto. Si nos rompemos, se acabó. En el momento en que la barrera chocó con la oleada de energía, los señores demonios fueron arrojados hacia atrás violentamente, lanzados como meteoritos a través de los cielos fracturados. ¡Sas! Después de dar vueltas en medio del caos, apenas lograron estabilizarse, jadeando. La incredulidad pintó sus rostros. No, es imposible. Uno murmuró. Otro gritó, negando furiosamente. Pero Finn permaneció impasible. Habían tratado de encarcelarlo en ese reino desolado, olvidado y apartado. Ahora cosecharían las consecuencias. Tu ejército. No tienes camino hacia la victoria. La mirada de Finn era gélida, su tono tajante. Todos serán enterrados aquí. La espada de Visanti, pulsando con fuerza cósmica, floreció nuevamente con energía imparable. Un vórtice de poder incalculable se formó ante él. Incluso una pequeña parte de esta fuerza podría aniquilar mundos enteros. ¿Crees que lo controlas todo? Finn gruñó y lanzó un ataque hacia abajo. Auge. Otra ola devastadora de energía de espada rugió como el grito final de una estrella moribunda. Las expresiones de los señores demonios se distorsionaron con alarma. No tendrás éxito. Levantaron sus manos, deformando el espacio como si fuera origami, creando paredes de dimensión endurecida entre ellos y el ataque. Al instante, una estructura fortificada, muros formados con los mismos huesos del espacio, se alzó ante ellos. Auge. La energía de la espada se estrelló contra la pared espacial. Como un tsunami contra una fortaleza, fue desviada, rompiéndose en olas más pequeñas que se dividieron y se precipitaron al vacío. Por otro lado, mientras los señores demonios mantenían su barrera, Finn sintió que el espacio circundante se retorcía, se comprimía y se cerraba. Los demonios estaban usando constricción dimensional, tratando de enjaularlo. Pero pronto aprenderían. No se enjaula una tormenta. 156.1. No son solo palabras. La expresión de Finn permaneció indiferente, desprovista de piedad, mientras una vez más lanzaba una ola de energía de espada inmensamente dominante. Las palabras apenas habían salido de sus labios. En ese preciso momento, Finn desató todo su poder. KKK, boom. La energía espacio-temporal que previamente rodeaba su cuerpo y restringía su movimiento se hizo añicos, explotando en fragmentos de una caótica turbulencia espacial. Estos fragmentos fueron absorbidos y devorados por la dimensión carmesí que los envolvió. Varias voces silbaron furiosas cerca de los oídos de Finn. Levantó la cabeza y vio que varios reyes demonios, entidades sobrenaturales de la dimensión oscura, habían aparecido en algún momento desconocido. Sus formas habían crecido exponencialmente, ahora cientos de veces más grandes que antes. Sus cuerpos se alzaban sobre Finn, colosales contra el vacío carmesí, ocultando la mayor parte del cielo con su masa. Sus brillantes ojos rojos, contaminados por la influencia de la dimensión de la fuerza oscura, se clavaron en Finn con escalofriantes intenciones asesinas. De pie frente a ellos, Finn no era más que una mota de polvo a los pies de un incomprensible titán cósmico. La presión aplastante que exudaban cayó sobre él como un tsunami, una tormenta tangible de voluntad y rabia. Parecía como si la realidad misma se derrumbara bajo el peso de su presencia. No deberías seguir existiendo. En el siguiente instante, los reyes demonios se abalanzaron sobre Finn, gruñendo su ira. Uno de ellos lanzó un puñetazo. Su puño gigante, grueso y aterrador como los pilares del tribunal viviente, cayó con una fuerza apocalíptica. El puño, más ancho que cordilleras enteras, generó una onda expansiva cataclísmica al descender. Los vientos aullaban con violencia en todas direcciones. En el desolado terreno del cosmos carmesí, estalló una enorme tormenta de arena que envolvió al mundo en una pared de polvo y furia. El golpe colosal se sintió como el colapso del cielo mismo. Implacable e imposible de detener. Bum bum bum. Incluso antes de aterrizar, la sombra amenazante proyectada por el puño ya había engullido la región alrededor de Finn en la oscuridad, bloqueando la luz y el espacio por miles de metros. La presión que lo acompañaba era inmensa.
Con solo la fuerza del vendaval del golpe entrante, el suelo bajo los pies de Finn comenzó a desmoronarse, colapsando metro a metro mientras la arena se condensaba de forma antinatural. Un cráter enorme, de miles de metros de diámetro, fue grabado en la superficie únicamente por la fuerza de la presión del aire. El cielo, la tierra, el espacio e incluso el concepto de luz temblaron, se deformaron y se retorcieron. Ese puñetazo amenazó con convertir toda la materia en polvo. Auge. Los puños de los reyes demonios se estrellaron directamente contra el cuerpo de Finn. KKK. En ese mismo momento, el espacio mismo se fracturó en el punto de impacto, una grieta negra irregular atravesó la realidad y se extendió en espiral por toda la dimensión carmesí. Aunque este reino era parte de las realidades de bolsillo aisladas gobernadas por los Byzanti, ahora se hizo añicos como un cristal frágil, astillándose en innumerables fragmentos. Ese golpe, la encarnación del dominio, había destrozado una dimensión entera. Finn, el objetivo en el centro, fue engullido por la fuerza cataclísmica. Su forma se disparó como un cometa, un meteorito humanoide disparado hacia los confines más lejanos del universo, estrellándose contra los sistemas estelares. Zumbido. 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 Mientras caía en picado, el cuerpo de Finn atravesó estrellas radiantes una tras otra, y cada colisión encendió enormes explosiones de luz que atravesaron galaxias deslumbrantes. La velocidad de su caída superó incluso a la de las partículas taquiónicas, varias veces más rápida que la velocidad de la luz. Las estrellas dentro de su campo de visión se alargaron formando rayas, deformadas en líneas interminables por la distorsión de la velocidad. Parece que no puedo seguir conteniéndome. Ahora. La mirada de Finn se agudizó, su determinación se cristalizó. Se secó el sudor de la cara. Una energía colosal, mayor que cualquier cosa que hubiera obtenido del reino cuántico o de la forja de almas, se manifestó dentro de él. Finalmente había dominado la niebla negra incrustada en su cuerpo. La esencia que se había fusionado con la espada de Byzanti. Ustedes, monstruos, pueden pudrirse en el infierno ahora. Sonrió con tristeza, y luego su rostro se endureció. Es hora de contraatacar. A lo largo de incontables años luz, los reyes demonio flotaban en el vacío abisal del espacio, mirando a Finn con desprecio. Tú mismo buscaste esto. Pero entonces, la confusión se extendió por sus rasgos titánicos. Sus miradas se movían salvajemente. ¿Se ha ido? Una fisura espacial se abrió detrás de ellos. De dentro salió Finn en silencio. Bestias horribles, resonó su susurro. Llevan siglos de retraso. Antes de que pudieran reaccionar, Finn desató una enorme espada de gravedad. ¡Sas! KKKK. El poder de la espada alcanzó su punto máximo, comprimido en un golpe gravitacional abrumador. El torrente de energía se expandió hacia afuera como una inundación, ilimitado e imparable. Las estrellas parpadeaban violentamente, sofocadas por su presión. Las galaxias comenzaron a deshacerse. Todo el tejido cósmico tembló. El espacio se rompió y líneas de grietas se extendieron como telarañas. Puño levantado. Es demasiado pronto para que hables así. Los reyes demonios acababan de darse cuenta de que Finn había desaparecido cuando escucharon su susurro detrás de ellos. Rotura. Una grieta en el espacio se abrió con un grito desgarrador. ¿Qué? Se giraron, solo para encontrarse con la expresión sombría de Finn a 1 centímetro de ellos. Su puño se lanzó hacia adelante con fuerza. Ni siquiera había hecho contacto todavía. La fuerza cinética estalló como un maremoto que se extendió años luz y se dirigió hacia ellos con una violencia rugiente. Los ojos blancos de los reyes demonios se abrieron. Este no era el mismo Finn. Esto fue algo más. Algo ascendió. Una posibilidad aterradora se les apareció, una posibilidad demasiado terrible para nombrarla. Pero no había tiempo. El puño de Finn estaba cayendo. Las estrellas temblaron bajo su poder. Las galaxias se convulsionaron. El universo se retorció. Bajo la influencia de la espada de Byzanti, Finn había ascendido más allá de sus límites. Ahora rivalizaba con seres de escala cósmica. La gravedad que emitía distorsionaba la cohesión molecular de todo lo cercano. Los reyes demonios no tuvieron más remedio que reaccionar. Se giraron con una velocidad desesperada para tomar represalias. Pero el golpe de Finn llegó más rápido. Se abalanzó, y su puño, ardiendo con la furia de 10.000 estrellas colapsando, avanzó. El espacio mismo se plegó en ondas, deformando el campo que las rodeaba. ¡Sas! En un abrir y cerrar de ojos, los reyes demonios fueron abrumados. Quedaron atrapados dentro del campo gravitacional que irradiaba el golpe de Finn. No había escapatoria. Levantaron sus enormes brazos, convocando cantidades colosales de energía bruta, la energía de panteones olvidados, para formar una barrera entre ellos y Finn.
En un instante, se formó una defensa masiva. Pero ya era demasiado tarde. Quebrar. La barrera, recién formada, fue instantáneamente invadida por la propia energía de Finn. Una energía de idéntica frecuencia, creada a partir de las mismas leyes cósmicas, se entrelazó y lo atravesó. Se hizo añicos como un cristal quebradizo, rompiéndose en motas de luz estelar. Los rostros asombrados de los reyes demonios quedaron al descubierto una vez más. Los pensamientos aún no se habían calmado. El puñetazo de Finn ya había sido impactado con fuerza. Una fuerza infinita, majestuosa y aterradora estalló en un instante. Fue como si miles de volcanes entraran en erupción a la vez, como una estrella fija que colapsara tras miles de millones de años de combustión. Ese poder imparable y aplastante se reunió y se estrelló contra los cuerpos de varios reyes demonios. Auge. En un instante, sus enormes cuerpos salieron volando hacia atrás, cayendo sin control en el infinito vacío galáctico. Ellos bajaron. Las figuras de los reyes demonios atravesaron los ríos estelares de una manera completamente indigna, destrozando innumerables meteoritos que flotaban en el espacio. Todo en su visión se volvió borroso, como una pintura distorsionada y corrompida. Las grietas se extienden a través de sus formas. El siguiente segundo. Estallido. El espacio se hizo añicos. Una grieta se abrió mientras los cuerpos de los reyes demonios se precipitaban más rápido que la luz. Cayeron a través del desgarro y el ambiente a su alrededor cambió. La galaxia infinita y helada se disolvió y fue reemplazada por un paisaje ilimitado y abrasador. Auge. Las formas gigantescas de los reyes demonios se estrellaron contra el suelo con una fuerza titánica, levantando un huracán de polvo y niebla que barrió el cielo. Todo el continente tembló por el impacto. Al disiparse el polvo, el terreno reveló una red de grietas que se extendían hacia afuera. En el epicentro, un foso de miles de metros de profundidad marcaba el lugar del impacto. Las rocas y el suelo circundantes quedaron pulverizados hasta convertirse en polvo fino como consecuencia del accidente. ¡Maldita sea! Los reyes demonios maldecían en voz baja, con el dolor desgarrando sus cuerpos. No habían sido tan humillados en siglos, quizá desde la guerra celestial. Pero cuando alzaron sus ojos llameantes y llenos de ira hacia el cielo, vieron que la grieta espacial sobre ellos aún estaba abierta, y a través de ella descendía Finn. Surgió, frío y silencioso, su mirada como el núcleo helado del propio Niflheim, cayendo sobre ellos con absoluta quietud. Tú. ¿Por qué eres tan fuerte? Lo odio. Su ira se intensificó ante la mirada condescendiente de Finn. Enseñando los dientes, intentaron levantarse. Pero ya era demasiado tarde. Finn se movió de nuevo, desapareciendo en el aire como un meteorito al impactar. El espacio circundante se onduló como agua bajo una fuerza imparable. Auge. Los pies de Finn se estrellaron contra las enormes cabezas de los reyes demonios. Bum bum bum. El mundo volvió a temblar violentamente. Los pisoteó directamente a través de capas de lecho de roca, forzando sus inmensas formas a entrar en la corteza del planeta. Bajo la presión, el suelo cedió con una facilidad aterradora. Las formaciones rocosas se desintegraron en vapor y ceniza. En cuestión de segundos, cayeron decenas de miles de metros, perforando un túnel directo al núcleo fundido del planeta. El intenso calor quemó su carne infernal, pero Finn no se detuvo. Él aceleró. Auge. Una ola de energía bruta surgió de su cuerpo mientras empujaba aún más fuerte. Atravesaron el lado opuesto del planeta y estallaron en el vacío del espacio, dejando tras de sí escombros, roca fundida y fuego atmosférico. Finlandés. Los reyes demonios rugieron mientras estabilizaban sus formas rotas, tratando de encontrar el control en el vacío ingrávido. Pero Finn ya estaba sobre ellos. Con fría furia, ajustó su trayectoria, apretó los puños y volvió a atacar. Auge. Un poder horrible detonó en sus cuerpos. El planeta del que acababan de salir, incapaz de soportar la onda expansiva del ataque de Finn, explotó en una lluvia de fuego y polvo. Los reyes demonios fueron arrojados hacia atrás y sus cuerpos atravesaron otra barrera espacial. Lágrima. Otra grieta en el espacio se abrió cuando pasaron. Mírense, dijo Finn con frialdad. Patético. Su figura parpadeó. Una vez más, pisoteó sus coronas rotas. Bum bum bum. Esta vez, se lanzó a sí mismo y a los reyes demonios a través del portal. El universo que los rodeaba se fracturó nuevamente, rompiéndose en pedazos multicolores como vidrio roto. Pasaron a través de un túnel dimensional que pulsaba con energía cósmica, como el Bifrost abierto por una fuerza sobrenatural. Emergieron en un mundo nuevo y extraño. Cielo. Nubes. Una atmósfera plena. Bajo ellos se extendía una ciudad devastada. Edificios destrozados, cráteres humeantes, vehículos abandonados e incendios.
Los restos de una zona de guerra. Auge. Con una fuerza tremenda, Finn pateó a los reyes demonios lejos de él, arrojándolos como misiles al campo de batalla. Bum bum bum. El suelo explotó cuando sus cuerpos se estrellaron contra las ruinas. Los edificios se convirtieron en polvo bajo su peso. La onda expansiva aulló por el aire, levantando polvo, cenizas y escombros empapados de sangre. Tú. Los reyes demonios se tambalearon hasta ponerse de pie, sus formas parpadeaban, sus mentes daban vueltas, incapaces de decir dónde, o cuándo, estaban. En todas direcciones se veía devastación. Rascacielos en ruinas. Calles destrozadas. Las secuelas de la guerra. Sangre y miembros esparcidos por el campo de batalla. Estallido. La figura de Finn descendió del cielo y la grieta en el espacio sobre su cabeza se curó lentamente. Había un poco de desprecio deliberado y sarcasmo en sus ojos indiferentes. Parece que la fuerza general de tu facción demoníaca no es muy fuerte, y es muy fácil tratar contigo. Los reyes demonios se miraron, sus ojos parpadearon y sus expresiones eran sombrías, y respiraron profundamente. No se confíen demasiado, si nuestro Mefisto viene al mundo, ustedes o solo la facción de los ángeles se convertirán en marionetas de nuestra facción demoníaca. Son tormentos que penden entre la vida y la muerte. Dragones. En este punto, solo pueden buscar más oportunidades, e incluso sacar a Mefisto de la raza demonio, con la esperanza de disuadirse mutuamente con esto. Después de todo, la fuerza del oponente es descomunal. Con su propia fuerza, sin duda es muy difícil derrotarlo por completo. Y si lo dejan solo, este tipo definitivamente podrá crecer rápidamente en un período de tiempo muy corto, e incluso amenazar la existencia de toda su facción demoníaca. Cuando los pensamientos vienen aquí, las expresiones en los rostros de varios reyes demonios se han vuelto extremadamente serias. No tenía nada más con qué amenazar. La fuerza que Finn demostró fue superior a todo lo que habían visto desde el enfrentamiento de Dormammu con el anciano. Ni siquiera juntos pudieron dominarlo. Si no se le hace ningún control, este mortal, una anomalía celestial solitaria, se convertiría en algo catastrófico. Una amenaza no solo para su facción sino para el mismo infierno. Y con esa aterradora constatación, una nueva y sombría seriedad se apoderó de todos ellos. ¿Mefisto? ¿Intentas asustarme? Al oír esa frase, Finn no pudo evitar sonreír con suficiencia, claramente indiferente a la amenaza. No se tomó las palabras en serio. Si realmente estuvieran planeando invocar a Mefisto, lo habrían hecho desde el principio. No había necesidad de esperar hasta ahora. Y sus acciones eran demasiado obvias. Solo querían usar el nombre de Mefisto para reprimirlo, para evitar que sospechara. Pero, estos señores demonios eran tontos. Habían subestimado completamente su mente. No intento asustarte. Si te rindes ahora, podríamos perdonarte la vida. Después de todo, has presenciado nuestro poder. Prácticamente invencible. ¿Por qué seguir luchando innecesariamente? Los señores demonios parecieron percibir cierta vacilación e inmediatamente aprovecharon la oportunidad para persuadirlo. Ustedes hablan demasiadas tonterías. La voz de Finn se volvió baja y ronca mientras su cuerpo se disolvía en niebla, lanzándose hacia adelante. Con un solo paso, el Zumblade explotó hacia afuera. Puchi. Auge. De repente, un torrente ilimitado de energía de espada, vasto como el océano, estalló con una fuerza atronadora sobre los imponentes cuerpos de sus enemigos. En medio de la energía de la espada y las rocas del tamaño de una montaña que caían, la fuerza era devastadora, como si cortara demonios como si fueran papel. Bum bum bum. En un instante, grietas parecidas a telarañas se extendieron por el colosal terreno de piedra, cubriendo cada centímetro visible. La roca montañosa, del tamaño de una pequeña isla, se rompió en infinitos fragmentos al momento siguiente. Estalló, esparciendo escombros en todas direcciones. Los restos cayeron al suelo, ya reducidos a ruinas, sin piedad. Innumerables fragmentos llovieron como una tormenta. La espada de Visanti, firmemente sujetada en la mano de Finn, de repente brilló con un brillo deslumbrante, similar al de una gema. Una fuerza inmensa y majestuosa surgió de sus manos. El poder que podría atravesar cualquier cosa se desató hasta su límite. Un vórtice de vacío, capaz de deformar el espacio mismo, se formó de la nada y estalló con una succión aterradora, retorciéndose violentamente. Juntó con avidez todos los escombros que estaban en el aire en un instante. Bajo la influencia de la energía infundida con Ki, esos fragmentos se arremolinaron y se fusionaron formando un tornado destructivo. Auge. Con un solo gesto, ese tornado de piedra, rugiendo como un dragón furioso, se dirigió hacia los señores demonios.
Un vórtice de tal escala que agrietó la tierra debajo de él, drenando el color del mundo que lo rodeaba. En esa terrible tormenta, la atracción del vacío y su poder destructivo parecían capaces de consumirlo todo. ¡Sas! Los señores demonios observaron el cataclismo que se avecinaba, sus ojos parpadeaban con conmoción y furia. Sus formas masivas brillaban con energía arcana. Levantaron los brazos. De repente, un tremendo poder surgió de sus cuerpos, convergiendo rápidamente. El siguiente momento. Auge. Un torrente de energía cruda y suprema, que atravesó el cielo, fue lanzado desde una de sus palmas. Atravesó capas de espacio. Y se estrelló contra el vórtice de destrucción de Finn. El choque de ambos ataques, cada uno con una fuerza casi ilimitada, detonó en una explosión que sacudió al mundo. La onda expansiva se extendió en todas direcciones. El viento violento levantó todo rastro de estructura, ruinas, piedras, terreno, lanzándolo hacia el cielo y arrojándolo a lo lejos. El área fue arrasada, despejando un espacio de kilómetros de ancho. Auge. En el centro del impacto, un rayo de luz pura se disparó hacia el cielo, atravesando cada nube a su paso y sacudiendo incluso las estrellas que se encontraban más allá. Después de unos segundos tensos, las secuelas comenzaron a desvanecerse. Al mismo tiempo, los señores demonios permanecieron inmóviles en un silencio inquietante. Pasaron los momentos. Entonces volvieron a levantar la cabeza, con la mirada fija en Finn. ¿Entonces de verdad no hay margen para la negociación? La pregunta quedó en el aire. Sus ojos rojos brillaron amenazadoramente. Si te aferras a tu estupidez, la masacre empieza contigo. Su tono era tranquilo, pero la intención asesina en el aire era sofocante. Y en el momento en que terminaron de hablar, ¡zas! Los ojos de Finn se dirigieron hacia ellos y captaron un leve destello de movimiento justo antes de que desaparecieran. Un borrón pasó ante sus ojos. En un abrir y cerrar de ojos, habían cerrado una distancia de decenas de kilómetros, apareciendo directamente ante él. Puedes morir ahora. Susurraron al unísono. Y levantaron sus monstruosos puños. Silbido. Fue entonces cuando de repente estalló un aura radiante y multicolor. Una oleada de energía se vertió en sus cuerpos en un instante. Y al momento siguiente, sus puños titánicos cayeron sobre Finn. Auge. Su golpe se movió más rápido que la luz, rompiendo las barreras del sonido, una tras otra, antes de que el sonido mismo pudiera siquiera alcanzarlas. El puñetazo cayó en completo silencio. Demasiado rápido para que el ruido pueda seguirle el ritmo. A los ojos de Finn, el puño plateado parecía cada vez más grande. Y frunció el ceño. Aún ocultan su fuerza, digna de su rango como entidades demoníacas. Al mismo tiempo, empezando por mí, parece que te decepcionarás. Finn murmuró con una sonrisa. La espada de Visanti se disolvió. Apretó fuertemente la mano y zarcillos de energía de sombra se envolvieron alrededor de su puño, irradiando una luz cegadora. La inmensa energía en su cuerpo surgió caóticamente y luego convergió en su brazo. Los señores demonios cercanos lo sintieron de inmediato. El poder de Finn se había duplicado. No deberían haberlo subestimado. Estallido. El puño de Finn chocó con el de ellos. Los señores demonios, mejorados a niveles casi épicos, esperaban aplastar al humano solitario. Pero en lugar de eso, el horror los invadió. Su propia fuerza quedó completamente eclipsada. Una ola de energía, varias veces superior a la suya, surgió del golpe de Finn y se vertió violentamente en sus cuerpos. Auge. De un solo golpe. Fueron lanzados hacia atrás, incapaces de controlar su impulso. Se estrellaron contra el suelo, destrozando las capas de roca mientras se estrellaban profundamente en la tierra, a 10 kilómetros de profundidad. La fuerza destrozó el paisaje. Las fisuras sin fondo se extendieron como un reguero de pólvora y los escombros se elevaron hacia el cielo. Por un momento, el mundo se ahogó en el sonido del cataclismo, deslizamientos de tierra y destrucción. ¿Cómo puede ser esto? Cuando los señores demonios vieron desarrollarse la escena, se congelaron ligeramente, sus rostros marcados por la incredulidad. No podían comprender cómo el ser que estaba frente a ellos podía ser tan poderoso. Desde su perspectiva, la fuerza que Finn exhibió solo debería haber provenido de manejar la espada de Visanti. Pero claramente, ese no fue el caso. Nada es imposible. Aunque posean factores de curación regenerativos, ustedes, demonios, están destinados al fracaso. Finn descendió del cielo, con el cabello ondeando al viento, un cuerpo firme y alto como un verdadero dios de la guerra, invencible y dominante. La sola fuerza de su presencia perturbó el equilibrio del espacio. Chico, ¿no te parece que esa afirmación es un poco exagerada? Los señores demoníacos hablaban con una intensidad sombría.
Sus ojos brillantes rebosaban de una promesa letal. Su sola presencia era abrumadora. Contemplarlos era arriesgarse a ser consumido. A pesar de haber sido derrotados, todavía confiaban en que la victoria final podía ser suya. Auge. A medida que el enfrentamiento continuaba, las hordas de demonios eran aniquiladas sistemáticamente no muy lejos del lugar de la confrontación. Peor aún, su número disminuía a un ritmo alarmante. Los señores demonios, al presenciar esto, perdieron la compostura. Un destello de horror cruzó sus miradas. Un horror que no pudieron ocultar. Ahora su incredulidad los engañó incluso a ellos mismos. ¿Aún no entiendes la situación? Finn dio un paso al frente con voz gélida. Te lo dije. En esta batalla, no tienes ninguna posibilidad de victoria. Una ola de aura gélida brotó de su cuerpo. La grava a sus pies levitó, arremolinándose caóticamente como si la manipulara una fuerza invisible. Retiro. Uno de los señores demonios rugió hacia el cielo. El agudo chillido resonó como una alarma desgarradora. Al escuchar esta orden, las hordas de demonios se detuvieron y se dieron la vuelta para huir sin dudarlo, intentando escapar. Finn se burló, con la voz llena de determinación letal. Es demasiado tarde. Sin pausa, toda su forma brilló y se abalanzó como un espectro de luz. Un rayo de resplandor cósmico se dirigió hacia los señores demonios que huían. ¿Tú solo crees que puedes impedir que nos retiremos? Pones demasiada confianza en tu propio poder. Los señores demonios se burlaron. No le tenían miedo a Finn. Sabían que no podían enfrentarlo de frente, pero retirarse estaba dentro de sus posibilidades, o eso creían. Ya lo verás. De repente, la voz de Finn les atravesó los oídos como el susurro de un fantasma. Se giraron hacia su origen, pero no lo vieron por ningún lado. ¿Qué demonios? Antes de que pudieran reaccionar más, ¡bang! Cada uno fue lanzado hacia atrás, lanzado como muñecos de trapo, como cometas con sus cuerdas cortadas. ¡Maldita sea! Tenemos que irnos. Ahora. ¿Qué pasa con el plan? Olvídense del plan. La fuerza de ese humano supera con creces nuestras capacidades actuales. A pesar de ser lanzados con violencia, su tono se mantuvo analítico. Rápidamente sopesaron sus opciones y se convirtieron en nubes de niebla negra, retirándose entre las sombras. En el campo de batalla solo quedaron restos de las fuerzas demoníacas. Pero sin excepción, estaban siendo aplastados y aniquilados por la facción angélica. Esta victoria perteneció a los ángeles. Por fin, estallaron los victores. La batalla se había prolongado demasiado. Ahora, al ver la victoria tan cerca, la alegría invadió a cada guerrero. Incluso sus temores y agotamiento anteriores fueron borrados por el triunfo. Esta vez te debemos una gran recompensa, Finn. Si no fuera por tu intervención, toda la orden angélica habría sido aniquilada. La expresión de Brice era de una seriedad absoluta. No había rastro de humor, solo sinceridad. Toda desconfianza previa entre ellos se había evaporado en humo. Sí, gracias por intervenir. Esos señores demonios realmente huyeron bajo tu ataque. Dudo que regresen pronto. El patriarca mayor tenía razón. Eres una verdadera bendición divina. Otros guerreros angelicales repitieron las palabras de Brice, con una gratitud sincera y profunda. Sin fin, habrían quedado reducidos a cenizas. No es nada. Pero no se sientan cómodos. Los demonios volverán tarde o temprano. Lo más importante es seguir fortaleciéndose. Finn hizo una pausa, pensando un momento. Y refuerza tus barreras. No podemos quedarnos aquí para siempre. No edulcoró nada. Dijo exactamente lo que había que decir. Brice asintió con firmeza. Entiendo. Informaré de todo directamente al patriarca mayor. Finn podría ayudar a la orden angélica una vez, tal vez incluso dos. Pero no para siempre. Cada uno tenía su propio camino. La batalla entre ángeles y demonios era una que los ángeles tenían que librar entre ellos. En ese caso, nos despediremos. Finn asintió. Con que lo entendieran, bastaba. Unos cuantos meses no era poco tiempo y había muchos asuntos que abordar. Creando nuevos hechizos. Estudiando el Darkhold. Dominando nuevas artes místicas. Estas eran responsabilidades que no podía confiar a nadie más. Comprendido. Brice hizo un gesto para que los otros ángeles tomaran el control y condujo a Finn de regreso al santuario principal. Cuando regresaron, el patriarca mayor ya los estaba esperando. Al ver a Finn vivo e ileso, una cálida sonrisa se dibujó en el rostro del anciano. Era una sonrisa sin falsedad. Bienvenidos de nuevo, amigos míos. Me alivia mucho saber que están todos a salvo. Las lágrimas brillaron en los ojos del anciano mientras hablaba desde lo más profundo de su alma. ¿Qué sucede contigo? Finn notó algo extraño y preguntó inmediatamente.
Está bien, solo que no sé cómo agradecerte. Has ayudado tanto a nuestra familia que realmente no sé qué decir. El viejo patriarca sonrió entre lágrimas y rápidamente se secó las lágrimas de las comisuras de sus ojos. Después de todo, sin la ayuda de la otra parte, no habrían podido ganar esta batalla. Después de todo, esta batalla había sido increíblemente difícil, e incluso al final, esas protecciones levantadas no pudieron detener la poderosa ofensiva de las fuerzas demoníacas. En realidad, cuando decimos eso, es solo una cuestión de conveniencia. Finn agitó la mano, rechazando directamente la gratitud de la otra parte. En general, este asunto también es un evento importante relacionado con el universo principal. Si ocurre algo inesperado, también deben manejarlo con cuidado. En lugar de hacer eso, es mejor empezar directamente desde la batalla aquí. Cuando el viejo patriarca escuchó esto, las comisuras de su boca se movieron, pero no dijo nada más. Sabía muy bien en su corazón que si el enredo continuaba así, la otra parte definitivamente se negaría nuevamente. Por cierto, viejo patriarca, hay una cosa más, Bliss, la hechicera, a su lado transmitió de inmediato lo que Finn acababa de decir. Entiendo lo que quieres decir. No te preocupes, reforzaré mis defensas en este punto más adelante, y con respecto a ese rayo de luz, llegará nueva energía, y podré sacar fuerzas de ella en ese momento. El viejo patriarca dijo sin dudarlo. Tenía una gran confianza en este punto. Mientras absorbiera el poder de ese rayo de luz de nuevo, incluso si los demonios volvieran a atacar en el futuro, aún podrían luchar. Definitivamente no sería así. Está bien. Mientras combines tu fuerza y tu mejora defensiva en este punto, no será fácil para esos demonios volver a atacar. Finn asintió. Mientras la otra parte tomara ciertas medidas defensivas, no habría mayor problema. Finn tiene razón, pero hay algo más. No debes propagar la energía. De lo contrario, todo el multiverso entrará en crisis. En ese momento, el Doctor Strange se puso de pie, mirando a todos con un tono extremadamente serio. No había rastro alguno de broma. Mantendré tu promesa en mente, ten la seguridad. El viejo patriarca comprendió naturalmente lo que quería decir la otra parte. De lo contrario, no habría intentado mejorar su propia fuerza en primer lugar. Él nunca haría algo tan infructuoso. Poco después de una comida sencilla, Finn comprendió que aún no era demasiado tarde. Después de todo, aún faltaban unos meses para lidiar con el hombre misterioso, así que definitivamente no elegiría quedarse allí mucho tiempo. Después de saludarse, acordaron quedarse allí una noche más y regresar al universo principal mañana. Cayó la noche. Los tres caminaban por un sendero tranquilo. No había nadie por allí, y reinaba una paz absoluta, como la oscuridad de la noche. Sin ruido ni bullicio. Todo estaba en calma y tranquilidad. Eran solo los tres de Finn. Es muy tarde, ¿qué estamos haciendo aquí? La bruja oscura miró a Finn y se quejó un poco. Después de una gran batalla, se sentía algo cansada y quería regresar a dormir bien, pero Wanda la sacó. Si te sientes cansado, puedes regresar y descansar. Lee y yo daremos un buen paseo por aquí. Wanda asomó la cabeza y curvó los labios mientras la miraba. Después de llegar aquí por primera vez, tuvo una muy buena impresión de este lugar, como si hubiera regresado a la bahía de Asgard, llena de una atmósfera incomparablemente pacífica. Quiero volver contigo. ¿Quién dijo que tengo que irme? No puedo simplemente bostezar. Después de que la bruja oscura terminó de hablar, simplemente hizo un espectáculo, ignorando las miradas blancas de la otra parte. Da un buen paseo, hoy también estoy cansado. A Finn no le sorprendió esto y, al contrario, hablar demasiado le añadió un poco de problemas. Esta emoción no debería existir. Tras oír esto, las dos brujas asintieron una tras otra. En lugar de seguir hablando, se abrazaron y siguieron a Finn, caminando paso a paso. Finn, ¿crees que el hombre misterioso llegará dentro de unos meses? ¿De verdad tienes forma de lidiar con él entonces? En ese momento, la bruja oscura no pudo evitar preguntar. ¿Por qué? ¿No tienes confianza en tu propia fuerza? Wanda le gritó directamente. La bruja oscura la ignoró pero fijó su mirada en Finn, como si quisiera obtener una respuesta precisa de la otra parte. Desconozco los detalles, pero debes acelerar la instrucción de la bruja. De lo contrario, solo tú y yo, más toda la gente de Camartag, podríamos no poder detener su ataque. Dicho esto, Finn reflexionó un momento antes de hablar lentamente. No es que este tipo de cosas no hayan sucedido, pero sí le preocupa un poco. En poco tiempo, debe sacar la magia de la creación. De lo contrario, si no hay contramedidas, es probable que no tenga ningún respaldo en ese momento y la amenaza para sí mismo aumentará enormemente. No te preocupes, últimamente le he estado enseñando el Darkhold.
Creo que durante este tiempo, su progreso ha sido muy rápido. La bruja oscura asintió y no refutó a la otra parte. Después de todo, este tipo de cosas son muy importantes y no se trata de una broma. Una vez que no tengan uno de los hechizos más poderosos, será extremadamente difícil detener a ya sabe quién. Estudiaré mucho. La bruja asintió con fuerza. Había estado recordando las palabras de la otra parte de principio a fin, sin descanso. No era la primera vez que esto sucedía. Por lo tanto, debe dominar casi por completo los hechizos del Darkhold en un corto periodo de tiempo y luego alcanzar el punto de competencia. Porque solo este tipo de aprendizaje puede hacer que la fuerza general sea cada vez más fuerte. Confío en vosotros dos. Finn lo dijo muy seriamente, y luego continuó caminando con los dos. Las figuras de los tres se alejaban cada vez más a medida que caía la noche. La tenue luz de la luna caía sobre el suelo, cubriendo toda la zona con capas de luz brumosa, que parecían increíblemente brillantes. Al día siguiente, el sol en el dominio de los dioses salió lentamente, reflejándose en la tierra, cubriendo todos los lugares, y el cielo gradualmente se volvió blanco. Y Finn y los demás también se despidieron por primera vez del viejo patriarca. No podrían quedarse allí para siempre, por lo que definitivamente habría alguna separación. Hoy fue el día de la despedida. Finn, lamento mucho que tengas que dejarnos, pero después de que hayamos erradicado por completo las fuerzas demoníacas, te invito sinceramente a que vengas a visitarnos. El viejo patriarca miró a la multitud con reticencia y pesar en sus ojos. El viejo patriarca tiene razón, debes venir a visitarlo cuando llegue el momento. En ese momento, Hobbs también asintió en señal de acuerdo. Desde el principio hasta el final, no tenían en absoluto el aire de dioses, sino que eran más bien buenos amigos iguales. Lo haremos. Adiós, amigos. Finn sonrió y, tras despedirse brevemente, le hizo un gesto al Doctor Strange que estaba a su lado. Este último reaccionó, dibujó un círculo con ambas manos y una matriz de teletransportación dimensional circular apareció frente a todos. Al final, ambos lados se despidieron con la mano, y las figuras de Finn y los demás gradualmente se volvieron borrosas y desaparecieron en su lugar. 161. Tripton New York 1 en este momento. Cuando Finn y los demás reaparecieron, se encontraron de nuevo en Camartag. Muchos hechiceros se encontraban en la plaza, todos estudiando magia con intensa concentración, bajo la supervisión de Wong. No había rastro de descuido en ninguna parte. Después de descender lentamente, Wong se acercó inmediatamente al grupo y preguntó: Finn, ¿cómo está la situación allí? Es así. Finn explicó la situación general. Tras oírlo, Wong abrió los ojos de par en par, sorprendido. Nunca imaginó que la Tierra formaría parte del reino divino, y le trajo recuerdos de sus encuentros con Asgard. Otra invasión extraterrestre, aunque la forma era diferente. Al pensarlo, tenía sentido. Después de todo, la raza angelical poseía un tremendo poder mágico. Incluso para alguien como él, fue impactante, porque, sinceramente, nadie podía resistirse a la tentación de un gran poder mágico. La atracción que ejercía tal poder era enorme. Thor debería saber algo de esto, ¿no? Wong volvió la mirada hacia Thor, que estaba detrás de ellos, buscando una respuesta más definitiva. Thor reflexionó un momento antes de hablar lentamente. La verdad es que no lo tengo muy claro. Pero me parece extraño lo de los dioses, según todo razonamiento, los dioses deberían poseer una fuerza abrumadora. El ataque del clan demoníaco debería haber sido respondido con una fuerza abrumadora, no con una simple defensa. Pensándolo bien, Thor parecía un poco avergonzado, claramente luchando por explicar algo tan contraintuitivo. Como Dios mismo, podía comprender algo, pero incluso él estaba desconcertado por los acontecimientos. Olvídalo. Estos problemas no son en lo que deberíamos centrarnos ahora mismo. Finn negó con la cabeza. Su principal preocupación no era el reino divino, sino el misterioso enemigo al que se enfrentaría en unos meses. Eso era mucho más importante. Además, su aventura en el reino divino fue solo una cuestión de conveniencia. Si la energía liberada allí realmente representara una amenaza para el universo principal, Stephen Strange y los demás nunca les habrían permitido dirigirse allí con tanta naturalidad. En ese caso, concluyamos este asunto por ahora, dijo finalmente Stephen, quien había permanecido en silencio hasta entonces. Luego volvió la mirada hacia Wong. Entrénalos en magia lo antes posible. Es crucial. Finn ya ha hecho mucho por Camartag. Esto era comprensible. Incluso sin mencionar los eventos posteriores, Finn se había ganado mucho crédito durante el caos en el multiverso. Stephen era muy consciente de ello. Entiendo. No te preocupes.
Mientras estabas fuera, guía a todos en el estudio de magia más profunda. Creo que no tardarán en dominarla, respondió Won con seriedad. Bien. Entonces concentrémonos en nuestros estudios por ahora. Finn miró la hora y, sin perder más tiempo, se dirigió a todos. Se hace tarde. Deberíamos irnos. Ya habían pasado 5 días desde su partida. Al fin y al cabo, el límite del sistema era de 7 días. Si lo superaban, la misión fracasaría. De acuerdo. Entonces es hora de que regrese a Asgard, dijo Thor, expresando su intención. Seguramente le esperaban asuntos en casa. Stephen no tenía objeciones. Las separaciones breves eran normales. Después de una sencilla despedida, se separaron. Thor regresó a Asgard. Mientras tanto, Finn y los demás no regresaron a Westview. En cambio, se dirigieron a la ciudad de Nueva York. Aún quedaban 2 días. No querían desperdiciarlo. Al fin y al cabo, las oportunidades para explorar eran escasas. Además, Finn aún contaba con 2 brujas que lo acompañaban. ¿A dónde vamos ahora? La bruja oscura, Wanda, miró a su alrededor. Hoy, Nueva York parecía más tranquila de lo habitual. Quizás era cuestión de tiempo, o tal vez por otras razones. Wanda Maximoff no habló. Simplemente miró a Finn con curiosidad. Vayamos al centro de convenciones y veamos qué diversión podemos encontrar. En realidad, Finn llevaba mucho tiempo deseando visitar el centro de convenciones. No era solo una exposición del patrimonio cultural chino, estadounidense y mundial. Representaba una historia viva. Está bien. Entonces vámonos. Al oír esto, Wanda asintió de inmediato. Su entusiasmo era evidente. Si Finn quería ir a algún sitio, ella estaba dispuesta a acompañarlo. Por supuesto, la verdadera razón era simplemente estar cerca de Finn. Esa era su verdadera alegría. ¿Por qué tienes tanta prisa? Wanda no pudo evitar burlarse de ella. No es asunto tuyo. Vámonos. Sin dudarlo, Wanda agarró la mano de Finn, aferrándose a él como un imán. Al ver esto, Wanda no iba a ceder. Agarró el otro brazo de Finn en represalia, sin querer ceder ni un centímetro. Suéltame. Aunque dijo eso, Wanda no la rechazó. En cierto modo, había aceptado la presencia de la otra bruja, aunque no quisiera admitirlo. No. Wanda apoyó la cabeza en el hombro de Finn, claramente disfrutando el momento. Mientras tanto, Finn, atrapado entre las 2 brujas, se sentía increíblemente incómodo. Tener a 2 brujas poderosas peleándose por él era abrumador, como mínimo. Después de muchos tirones y regateos, los 3 finalmente llegaron al centro de convenciones. Desde fuera, estaba lleno de gente. Pero comparado con el caos que habían visto antes en el Museo de Historia, era un poco más llevadero. Al menos no había mucha congestión. El edificio de estilo europeo estaba adornado con diversas decoraciones. Rollos gigantes de dragones chinos, manos esculpidas de dioses griegos y otros artefactos de diferentes culturas. Todo el perímetro exterior estaba repleto de estas maravillas artísticas. Naturalmente, a la multitud le encantó. Muchos tomaban fotos, llenando el aire con el clic y el zumbido de las cámaras. Sin embargo, el personal ya lo había previsto. Una docena de guardias de seguridad intervinieron rápidamente para controlar la situación y garantizar que el evento se desarrollara sin contratiempos. Si el control de multitudes fallara, ellos asumirían la responsabilidad. Tras unos minutos, se restableció el orden. Se abrió un camino despejado en medio de la multitud. Al ver el camino abierto, Finn entró, arrastrando a las 2 brujas con él. No pudo evitar sonreír irónicamente para sí mismo, pero decidió no decir nada. Los 3 ya habían comprado las entradas con antelación. Luego del check-in de boletos, ingresaron al centro de convenciones. El interior era enorme. El techo parecía un cielo estrellado, repleto de estrellas centelleantes. Era impresionante, casi mágico. Finn no reaccionó mucho. Había visto muchas maravillas antes. Pero las 2 brujas a su lado, Wanda y Wanda, quedaron boquiabiertas. Sus ojos brillaron con una curiosidad infinita. Toda la sala de exposiciones era un espectáculo deslumbrante, que fusionaba tecnología moderna con mitologías antiguas. Proyecciones holográficas de artefactos antiguos flotaban junto a exhibiciones de reliquias reales, creando un paisaje onírico. Finn abrió el camino, sintiendo la emoción que bullía a su lado y, a pesar de sí mismo, sonrió. Este simple momento de exploración, de paz, fue un regalo raro después de todo el caos que habían soportado. Había tanto veneno en este capítulo que lo eliminé casi por completo. Si encuentras algo, perdóname. 1. ¿Por qué estás tan sorprendido? Finn sonrió un poco, pero no entendió bien las reacciones de las 2 mujeres. Finn, realmente nos trajiste a un buen lugar.
Los ojos de Wanda brillaban con fuerza, ya no la tristeza que había mostrado antes. Ahora, su atención se centraba por completo en las exhibiciones cercanas. Esa afirmación tiene sentido, asintió la bruja oscura. Por una vez, no discutió, sino que repitió las palabras de Wanda. Finn sonrió y no dijo nada. Sinceramente, no estaba seguro de por qué este lugar les fascinaba tanto. Comparado con el museo de historia que habían visitado anteriormente, no parecía tan diferente. Aún así, no había manera. Ya que estaban allí, mejor entrar. Si no, se sentirían como un desperdicio. Entremos juntos. Quedarnos aquí afuera no es una opción, sugirió Finn. Podía ver claramente que ambas brujas estaban ansiosas por entrar. Además, las entradas ya estaban compradas. No entrar sería un desperdicio de dinero. Aunque podía ganar dinero fácilmente de los gánsteres, eso no significaba que debía gastarlo frívolamente. Pronto, los tres, llenos de curiosidad, entraron directamente al centro de exposiciones. Al observar a su alrededor, descubrieron que la mayoría de las exhibiciones eran de estilo europeo, con una notable influencia de diversas culturas del mundo. El patrimonio cultural de otras naciones también estaba presente, aunque las exhibiciones mostraban principalmente influencias europeas y asiáticas. Finn, ¿tus dragones existen de verdad?, preguntó Wanda, con la mirada fija en una gran estatua de piedra de un dragón frente a ellos. La escultura era imponente y sagrada, con bordes bien definidos que le daban un aura de realismo. Aunque no era real, al observarla de cerca, los sutiles detalles le daban vida. La artesanía le otorgaba una presencia sagrada, casi mítica. Hay rumores de dragones en las leyendas, pero si son reales, esa es otra historia, comenzó Finn. Antes de que pudiera terminar, Wanda tiró del dobladillo de su camisa, interrumpiéndolo. Cuéntamelo rápido. Tengo mucha curiosidad por esas leyendas, insistió. Yo también quiero saber sobre ellos, añadió la bruja oscura, con una curiosidad que igualaba a la de Wanda. Finn pensó un momento y luego comenzó sin dudarlo. Los dragones son criaturas míticas arraigadas en la tradición antigua. En muchas leyendas, se consideran símbolos de poder, sabiduría y misterio. Podían crecer o encogerse, elevarse hacia el cielo durante el equinoccio de primavera o sumergirse en las profundidades durante el equinoccio de otoño. Los textos antiguos los describen como seres capaces de invocar el viento y la lluvia. En algunas culturas, los dragones alados se consideraban los verdaderos dragones. Con el tiempo, sus representaciones se volvieron más elaboradas. Por ejemplo, en los reinos antiguos, los artefactos y las insignias reales solían presentar dragones. Simbolizaban el poder imperial. Las dos brujas escucharon atentamente, con creciente fascinación. Instaron a Finn a continuar. Con un suspiro, Finn respondió. También existe la creencia en dragones celestiales y dragones guardianes. En las antiguas cortes reales, los motivos de dragones estaban reservados para emperadores y funcionarios de alto rango. La presencia de alas en una figura de dragón a menudo significaba atributos divinos o reales. A lo largo de la historia, el símbolo del dragón evolucionó, representando no solo fuerza sino una profunda identidad cultural. Pasó media hora antes de que Wanda o la bruja oscura se dieran cuenta de cuánto tiempo habían pasado escuchando. Al unísono exclamaron. No puedo creer lo profunda que es toda esta cultura. Quiero que nos lleves a verla en persona. Espera una oportunidad, dijo Finn sonriendo. Seguro que ese día no está muy lejos. No insistió en el tema. En cambio, continuaron adentrándose en la exposición. Como habían pasado tanto tiempo en la exhibición de dragones, la mayoría de los demás visitantes ya se habían adelantado. Vamos, no perdamos tiempo, dijo Wanda, tirando de Finn hacia adelante. Además, quiero saber más sobre el patrimonio cultural. Estas cosas son demasiado valiosas. Pronto llegaron a la sección más interior del centro de exposiciones, donde había mucha gente reunida admirando diversos artefactos. El trío se desvió ligeramente hacia un rincón más tranquilo, donde una exhibición de cerámica de porcelana les llamó la atención. ¿Qué es esto? Se ve tan delicado y hermoso, dijo Wanda, con los ojos iluminados de emoción. Esto es porcelana, explicó Finn. La porcelana se diferencia de la cerámica tanto en apariencia como en estructura. Aunque ambas están compuestas de sustancias cristalinas, materiales vítreos y burbujas de aire, varían en grosor, densidad y porosidad. La cerámica se fabrica principalmente con arcilla, procesada de forma sencilla, lo que resulta en una mayor porosidad y una mayor absorción de agua. Ambas brujas estaban visiblemente intrigadas. No se habían dado cuenta de que la porcelana, incluso ahora, era considerada un artefacto raro y precioso.
Debe haber una larga historia detrás, ¿verdad? Preguntó Wanda con entusiasmo. Finn asintió. Las técnicas de elaboración de porcelana se remontan a siglos atrás. Durante diferentes dinastías, este arte alcanzó niveles asombrosos. Por ejemplo, las porcelanas pastel se hicieron famosas en ciertas épocas por sus exquisitos diseños, a la altura de la famosa porcelana azul y blanca. Continuó. Las técnicas evolucionaron con el tiempo. Florecieron los esmaltes monocromáticos, los colores y los estilos innovadores. Incluso hoy, la artesanía y el legado transmitidos de generación en generación siguen brillando con luz propia. Les dio una visión general del significado histórico de la porcelana. Después de todo, preservar el patrimonio cultural no era tarea fácil. Es increíble que exista una forma de arte así, dijo Wanda, con voz de asombro. La verdad es que me siento un poco incompetente. Las dos brujas se quedaron congeladas, con los ojos llenos de asombro. Finn sonrió suavemente pero no dijo nada y los condujo hacia adelante. Durante el resto de su visita, los tres exploraron la exposición a fondo, moviéndose rápidamente pero apreciando cada pieza. A medida que avanzaba el día, el sol empezó a ponerse. El resplandor dorado se desvaneció, reemplazado por un suave crepúsculo. Caminaron por una pequeña calle a las afueras del centro de exposiciones. No había mucha gente, y la fresca brisa del atardecer era refrescante, trayendo consigo el suave aroma de la primavera. La sensación era de paz, casi idílica. Sin problemas ni cargas. Solo la serena calidez de una compañía serena. Y tal vez, porque se tenían el uno al otro, esa paz se sentía aún más profunda. En este momento, las luces de Nueva York se atenuaron, e incluso las farolas circundantes parpadearon. No pudieron resistir la opresiva penumbra que traía aquella presencia siniestra. En comparación con el pasado, esto era completamente diferente. No había nada de la atmósfera familiar y bulliciosa. Busquemos un hotel. Parece que hace mucho frío, dijo Wanda, frotándose las manos y respirando sobre ellas, como si intentara disipar el frío cortante. ¿Hotel? Los ojos de la bruja oscura se volvieron ligeramente antinaturales, lanzando una mirada sutil hacia los dos. ¿Qué nos miras? Vete al hotel a dormir, dijo Wanda con inocencia, sin darse cuenta de lo que implicaban sus palabras. Pero para los otros dos, fue un poco embarazoso. ¿Estás hablando de dormir bien o no? La bruja oscura sonrió, aprovechando la oportunidad para burlarse de ella. Vamos, siempre estás pensando en tonterías, resopló Wanda, dándose cuenta de su desliz y hablando avergonzada. Sin embargo, justo cuando discutían, los tres se giraron de repente al unísono hacia cierta dirección. Sus expresiones se tornaron serias al instante. Finn, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Wanda con incertidumbre, mirando a Finn a su lado. Vengan conmigo. Esa energía es muy fuerte, dijo Finn sin dudarlo. Inmediatamente envolvió a las dos mujeres en una nube de niebla negra y se fue volando con ellas. La razón por la que quería irse era simple. Estaban en el corazón de Nueva York, y si estallaba una batalla, causaría una destrucción masiva, algo que Finn no quería. Poco después, los tres llegaron a un suburbio muy alejado de la bulliciosa ciudad. ¿Por fin es seguro aquí? Preguntó Wanda, mirando a su alrededor. Pero en ese instante, auge. Una energía abrumadora irrumpió en el mundo. Las nubes comenzaron a girar frenéticamente, atraídas por la fuerza invisible. Las nubes reunidas se retorcieron violentamente, formando un enorme vacío en el cielo. Un rayo de luz azul se disparó hacia arriba y luego se retorció hasta convertirse en una corriente rugiente, reuniéndose para formar un pasaje que conectaba con otra dimensión. El siguiente momento, una figura roja descendió lentamente del cielo, rebosante de energía caótica e inquieta. Relámpagos plateados recorrieron su cuerpo, crepitando sin control, haciendo temblar el mismísimo tejido del espacio. Fue como si la realidad misma se viera afectada por la presión de su llegada. Finn entrecerró los ojos y preguntó en voz baja. ¿Quién eres? ¿No me conoces? Respondió la figura con una sonrisa burlona, y luego continuó. No me extraña. La guerra no ha terminado hace mucho, no me habrías visto. Deja de parlotear. ¿Cuál es tu propósito aquí? Preguntó la bruja oscura, con un brillo peligroso en los ojos. He oído de otros que eres fuerte, dijo la figura, mientras su aura se encendía aún más ferozmente, así que vine directamente hacia ti. Una energía débil y aterradora se filtró desde él. En ese momento, los instintos de Finn entraron en acción. El aura le resultaba familiar, igual que la de esos señores demonios. Podría ser. Antes de que Finn pudiera expresar su sospecha, el hombre sonrió y dijo. Parece que lo has descubierto. Mefisto, dijo Finn con voz ronca.
En un instante, todo encajó. Los reyes demonios que habían huido antes lo habían mencionado, pero Finn no esperaba que Mephisto en persona viniera. Ya que lo entiendes, terminaré esto aquí y ahora, dijo Mephisto con frialdad. Me ahorraré muchos problemas. Sin previo aviso, Mephisto se lanzó hacia adelante. El puño de Mephisto estaba lleno de un poder horrible. ¡Sas! En el momento en que lanzó su puño, el aire se dividió, generando una onda de choque masiva. Una tormenta de viento interminable y furiosa azotó el paisaje. El suelo tembló violentamente, los árboles se doblaron bajo la fuerza y los que quedaron atrapados en el fuego cruzado fueron destrozados por la furia de la tempestad. Incluso los árboles en llamas, encendidos por la energía de la explosión, fueron destrozados y arrojados al aire, mientras los escombros ardientes ocultaban el cielo. Se quitó la tierra misma, dejando al descubierto capas de suelo de varios metros de profundidad. ¡Sas! Mephisto. Finn, frente a esta fuerza furiosa, percibió la intensa sed de batalla de su oponente. Sus ojos brillaron salvajemente mientras rugía. Él lo sabía. Este Mephisto estaba muy por encima de los reyes demonios a los que se había enfrentado. Uno sin dudarlo. En un instante, Finn aceleró. ¡Sas! Su cuerpo se volvió borroso, invisible a simple vista. El espacio se retorcía frenéticamente a su alrededor, extendiéndose en ondas expansivas. Las mismas estrellas en lo alto parecían oscilar y desdibujarse mientras el espacio mismo se distorsionaba. Mephisto. Te mostraré lo que es la verdadera derrota. Los ojos de Finn estaban inyectados en sangre, feroces y llenos de densas venas rojas, lo que le daba un aspecto absolutamente aterrador. Mephisto, por otro lado, sonrió mientras observaba la creciente rabia de Finn y el aterrador poder que estaba desatando. Esta vez, todos morirán aquí, declaró Mephisto. Él ya había comprendido la causa del estallido emocional de Finn y no veía motivo para el pánico. Al mismo tiempo, ante la repentina y feroz ofensiva de Finn, la expresión de Mephisto se volvió seria. En su mente. ¡Sas! El ya aterrador Mephisto aceleró aún más. Su velocidad, que ya había superado la barrera del sonido, se disparó una vez más. El espacio que rodeaba su cuerpo se distorsionó violentamente, como una piedra que cae en agua quieta, creando ondas interminables y extendidas. Todo el cielo, el paisaje que los rodeaba, comenzó a retorcerse y deformarse bajo la presión de la colisión. Mientras Mephisto y Finn corrían uno hacia el otro, la realidad perdió su forma, sucumbiendo a las enormes fuerzas que la atravesaban. Las dos brujas, Wanda y la bruja oscura Wanda, solo podían mantenerse al margen. La energía que inundaba la zona era tan potente, tan inestable, que ni siquiera podían pisar el campo de batalla. En ese tiempo, las dos fuerzas diferentes seguían chocando sin parar, como dos pequeños planetas explotando uno contra el otro. Auge. Un rugido aterrador que podría sacudir los cielos se extendió en todas direcciones. En ese momento, una serie de vientos feroces rugieron desde el epicentro. Entre el cielo y la tierra, cada rincón fue barrido por vientos aterradores e incomparablemente fuertes. En el suelo, la gruesa capa de tierra fue lanzada directamente al aire en ese momento. Lo que una vez fue una extensión interminable de color blanco se volvió instantáneamente negro. En el momento en que Mephisto y Finn chocaron, todo cambió. En un instante, la Tierra fue convertida en un cráter masivo por las terribles consecuencias. Al mismo tiempo, todos los árboles en el suelo comenzaron a temblar violentamente. Los árboles más cercanos al epicentro fueron completamente arrancados de raíz, arrancados de la tierra por la terrible corriente de aire y arrojados hacia el cielo. Pronto, una enorme porción de tierra quedó expuesta. Grandes volúmenes de tierra se elevaron y volaron hacia arriba, bloqueando el sol. Auge. Y luego, ondas de choque interminables estallaron desde el punto donde ambos chocaron, extendiéndose hacia afuera en todas direcciones. Innumerables formaciones rocosas fueron arrancadas del suelo bajo el aterrador impacto, volando alto hacia el cielo, cubriendo la mayor parte del firmamento. La escena era incomparablemente aterradora. Las consecuencias de la colisión no mostraron señales de disminuir y se dispersaron en todas direcciones. Las ondas de choque incomparablemente aterradoras, junto con la locura rodante de tierra y piedra, saltaron hacia afuera, arrastrando consigo árboles enteros y arrancados de raíz. Todo el suelo tembló violentamente bajo la fuerza de las ondas de choque. Todo tembló locamente. El cielo y la tierra rugieron. Todo parecía al borde del colapso. Fue un espectáculo de pura devastación. La mirada de Mephisto estaba fija únicamente en Finn, firme, sus ojos brillaban con una intención asesina infinita. Ya lo sentía. Tenía que derrotar a Finn a toda costa. Solo así podría eliminar la presencia más amenazante que se alzaba ante él.
En cuanto a Finn, miró fijamente el rostro a un joven de Mephisto. A los ojos de Finn, Mephisto siempre había sido solo un monstruo feo. Pero ahora, la mirada de Finn hacia Mephisto cambió sutilmente. No puedes vencerme, se burló Mephisto con un tono lleno de desdén. Aunque su tamaño no era particularmente imponente, no tenía rival en todos los demás aspectos. Y lo más importante, comparado con los señores demonios a los que Finn se había enfrentado antes, la fuerza de Mephisto estaba simplemente en otro nivel completamente. ¿Crees que la victoria ya te pertenece? Se burló Finn con frialdad. ¡Qué ridículo! El siguiente momento, Finn atacó, asestando un puñetazo brutal directamente a la cabeza de Mephisto. ¡Sas! El mundo entero vibró salvajemente en ese instante. ¡Auge! El aterrador sonido de la colisión resonó hacia afuera, sacudiéndolo todo. La tierra, a pesar de estar muy lejos de su posición en lo alto, se abrió de golpe, y grietas aterradoras recorrieron el suelo. Las fisuras cortaron profundamente la tierra y formaciones rocosas interminables fueron lanzadas al aire. Parecía un terremoto. Un cataclismo de magnitud 8 que sacudió la tierra. Todo lo que una vez se había hecho añicos se derrumbó por completo en ese momento. Era como si frágiles esculturas de arena fueran destruidas por un vendaval devastador. Todo perdió su forma, se desintegró y voló en todas direcciones. Mephisto mantuvo su mirada mortal fija en Finn. Finn lo miró fijamente sin dudarlo. Mephisto, me pareces un maldito Joker. Se burló Finn con una mueca salvaje. Mientras las palabras salían de su boca, una luz roja ardiente brilló en los ojos furiosos de Finn. El aire circundante subió violentamente de temperatura. El aire que antes era invernal se volvió abrasador, como el pleno verano en un instante. Los ojos de Finn ardían con una deslumbrante luz carmesí. Todo a su alrededor estaba teñido de rojo sangre, como si dos soles rojos en miniatura flotaran en el cielo. La tierra estaba bañada en carmesí. Parecía que había llegado el fin de los días. El aire mismo tembló bajo el peso de la furiosa energía de Finn. El siguiente segundo. Auge. De su mirada furiosa salieron disparados dos aterradores rayos escarlata. Antes de que Mephisto pudiera reaccionar completamente, el puño de Finn se estrelló directamente contra su pecho. El cuerpo de Mephisto salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda cortada. Al mismo tiempo, un dolor abrasador y agonizante le atravesó el pecho, arrancándole un grito ronco de la garganta. ¡Tú! El aullido de dolor de Mephisto resonó en los cielos mientras era lanzado hacia atrás. Los cielos mismos temblaron violentamente. Mientras caía por el aire, la figura de Mephisto se desdibujó en una imagen residual demasiado rápida para que el ojo humano la pudiera seguir, formando pliegues visibles en el tejido del espacio mismo. Ondulación tras onda se extendieron hacia el cielo. ¡Sas! Mientras tanto, el brillo feroz en los ojos de Finn comenzó a atenuarse. Mephisto ya había sido lanzado a decenas de kilómetros de su posición original. Incluso el centro de su pecho, después de recibir ese tremendo puñetazo, había comenzado a brillar al rojo vivo. Jadear. Cuando Mephisto intentaba respirar, incluso el aire que exhalaba salía como vapor abrasador. Aunque estaba destrozado por el dolor, el golpe aún no le había causado un daño fatal. ¡Maldita sea! Mephisto apretó los dientes, haciendo circular energía helada por sus pulmones para enfriar la carne quemada de su pecho. Mephisto. Eres demasiado joven todavía. El tú actual ni siquiera está calificado. La voz de Finn de repente resonó cerca de su oído. La cabeza de Mephisto se sacudió ante el sonido. Pero antes de que pudiera reaccionar, Finn, que estaba a decenas de kilómetros de distancia, apareció ante él en un instante. La cara de Finn se torció en un gruñido feroz. El aire circundante se agitó violentamente debido a la gran velocidad de su movimiento. Al ver esas locas corrientes de aire, Mephisto supo sin lugar a dudas. Si quedaba atrapado en ellas, quedaría pulverizado hasta la nada. Mientras las salvajes palabras de Finn resonaban, Mephisto lo vio levantar de repente el puño. Sin dudarlo, Finn lo lanzó hacia él con una fuerza aterradora. El puño, envuelto en un poder devastador, destrozó el aire mientras volaba. La atmósfera estaba destrozada. Y Mephisto fue bombardeado despiadada y brutalmente. Hasta el punto de la muerte. Las pupilas de Mephisto reflejaron el puño que se agrandaba frenéticamente y se dirigía hacia él, y sus pupilas se encogieron de repente. Sin embargo, Finn ya estaba demasiado cerca. Aunque Mephisto quisiera contraatacar, era demasiado tarde. Sin otra opción, Mephisto solo pudo levantar los brazos en un abrir y cerrar de ojos para protegerse. Auge. En un instante, el devastador puñetazo de Finn impactó con fuerza los brazos alzados de Mephisto. Una fuerza majestuosa e inagotable se derramó en su defensa. Bum bum bum.
En cuestión de momentos, el aterrador impacto envió el cuerpo de Mephisto volando hacia atrás sin control. Bum bum bum. El aire alrededor de su cuerpo se onduló violentamente mientras volaba, hasta que su impulso abrió con fuerza una grieta espacial. Auge. Se estrelló ferozmente contra el centro de una montaña, rodeada de árboles altos y densos. Tras el impacto, una aterradora onda expansiva se extendió, causando densas grietas en el suelo. Finn lo siguió sin dudarlo, mirando fríamente al maltrecho Mephisto que estaba abajo. Tu fuerza es demasiado débil, dijo Finn lentamente, su voz cortando el caos. Al momento siguiente, apretó los puños. Auge. Con un estallido, la velocidad de Finn se disparó repentinamente. Su aceleración produjo ondas espaciales visibles, creando un túnel de vacío en el aire mientras se precipitaba hacia Mephisto. Antes incluso de que el golpe aterrizara, Mephisto ya podía sentir la aplastante intención asesina rodando hacia él como un tsunami. Eres un idiota. Rugió Mephisto, lanzándose hacia arriba para encontrarse con Finn. Los dos se enfrentaron. El puño de Finn chocó de frente con el de Mephisto. Auge. El impacto resultante fue devastador. La tierra tembló, enormes grietas se extendieron por las montañas y un rugido apocalíptico resonó en los cielos. Una densa niebla de polvo se elevó hacia el cielo, poderosa y caótica, como si el sol y la luna temblaran. El mundo mismo parecía al borde del colapso. Todo a su alrededor temblaba con furia, como si el fin de los días hubiera llegado, con los titanes pisoteando la tierra. Las estructuras cercanas se desintegraron por el impacto. Incluso a miles de metros de distancia, el suelo tembló violentamente. El fuerte viento generado por su choque barrió el paisaje, formando terribles huracanes que levantaron innumerables rocas por los aires. La tormenta aullante era implacable. El entorno que rodeaba a Finn y Mephisto se convirtió en un campo de batalla apocalíptico. El suelo se quebró, las llamas ardieron y la tierra misma pareció clamar. Después de la brutal colisión, la batalla entre Finn y Mephisto se volvió aún más feroz. Jamás te dejaré sobrevivir. Tu amenaza es demasiado grande. Gruñó Mephisto, acelerando al máximo su velocidad. Infundiéndose en la sangre del infierno que lo recorría, Mephisto llevó su velocidad sobrenatural al límite. Ondas de choque transparentes lo seguían mientras se disparaba hacia adelante, abriendo túneles de vacío en el cielo. Incluso el espacio mismo se ondulaba y se plegaba a su paso. Las montañas circundantes en un radio de 100 metros se retorcieron bajo la fuerza de su carga. Finn, de pie frente a él, entrecerró los ojos en el momento en que Mephisto se movió. Al momento siguiente, Finn también se puso en movimiento. Se convirtió en una imagen residual casi invisible, dejando un rastro de vacío a través del cielo y cargando directamente hacia Mephisto. Auge. Sus puños chocaron una vez más. Al instante, una onda expansiva masiva explotó hacia afuera y el espacio circundante se dobló y distorsionó por el impacto. Desde el punto de colisión se produjeron terribles tormentas que se extendieron hacia afuera. Sush. Los dos guerreros, después de intercambiar ese golpe devastador, se tambalearon ligeramente hacia atrás. Sin embargo, ninguno mostró intención de detenerse. Debo acabar contigo cuanto antes, dijo Finn con frialdad. Tu existencia es demasiado peligrosa. Como Finn sospechaba, Mephisto era diferente a los señores demoníacos menores a los que se había enfrentado antes. Su poder regenerativo lo convertía en una fuerza casi imparable. Al momento siguiente, Finn rugió. Reunió una aterradora energía carmesí en sus palmas, una luz como fuego fundido ardiendo intensamente. Auge. Dos rayos de energía brotaron de sus manos como dragones gemelos carmesí, llevando un calor apocalíptico mientras rugían por el aire hacia Mephisto. Los rayos parecían capaces de destrozar todo a su paso, dejando ondas de espacio destrozado a su paso. Vete al infierno. Rugió Finn. Mephisto respondió con un rugido propio, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con poder malévolo. Auge. Dos rayos de un rojo infernal brotaron de los ojos de Mephisto y se encontraron de frente con el ataque de Finn. Auge. La colisión fue catastrófica. Olas de energía conmocionante explotaron hacia afuera desde el punto de impacto, reuniéndose en un vórtice de poder ilimitado y creciente. Muy por encima de la Tierra, era como si hubiera aparecido un nuevo sol rojo. El monstruoso calor se extendió de inmediato, elevando la temperatura en varios grados a un radio de 1000 millas. La tierra y el cielo a decenas de miles de millas a la redonda se bañaron en un fascinante resplandor carmesí proveniente de los dos rayos en colisión. No hay forma de que puedas ganarme. Dijo Finn con una voz llena de absoluta confianza.
Flotando en el vacío, se erguía como un dios de la guerra invencible, exudando un aura tan inmensa que hacía que el aire mismo fuera pesado. Su sola presencia era suficiente para aplastar a los débiles de voluntad. Hablas demasiado, se burló Mefisto. No puedes matarme. Los ojos de Mefisto ardían con ferocidad, más agudos y amenazantes que antes, mientras la batalla continuaba. 1,